Buenos días, jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Durmieron? No. Si durmieron, no vinieron a un campamento. Que parte de venir a los retiros y los campamentos es dormir menos. Damos gracias al Señor por la noche de ayer y la bendición que derramó sobre nuestras vidas. Y continuamos en esta mañana compartiendo acerca del tema rendido. Así que vamos a nuestro texto base, Lucas capítulo 9. Nuevamente los versículos 23 al 25. Anoche hablamos del tema rendido para salvación o por salvación. Hoy vamos a hablar del tema rendido al plan de Dios. Rendido al plan de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Oremos. Padre, gracias te damos por un nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos diste anoche de haberte adorado, haber escuchado tu palabra, haber compartido y durante la noche tu Espíritu Santo seguir trabajando en cada uno de nuestros corazones. Y gracias porque hoy hemos podido nuevamente haber abierto nuestros ojos, ver lo maravilloso de tu creación en este lugar, haberte adorado y presentado nuestras vidas delante de ti. Y este último cántico haberlo hecho como una oración de nuestro corazón, que nuestro deseo es rendir todo nuestro ser a ti, Padre. Te pedimos que en esta parte nuevamente tu Espíritu Santo tome la palabra y la deposite de manera abundante en cada uno de nuestros corazones, Señor, y haznos ver y escuchar, Señor, tu voz, de tal manera que cada uno de nosotros pueda rendir su vida a tu plan diseñado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Ayúdame a mí a poderle transmitir esta palabra en la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En nuestra iglesia tenemos una hermana llamada doña Elsie. Esta hermana tiene un poquito más de 80 años, quizás ya cerca de los 90. Y de esos 80 años de edad que tiene doña Elsie, aproximadamente tiene unos 50 años en el Evangelio, 50 años de cristiana. Es una mujer que lleva muchos años en la fe. Y doña Elsie tiene un sinnúmero de historias, pero hay una específicamente de parte de toda su vida que a mí me ha impactado mucho. Doña Elsie en un solo año, hace como 2 años atrás de esto, en un solo año perdió a su esposo. Una de sus hijas fue asesinada brutalmente en manos de su esposo. Uno de sus hijos muere. Unos perros la atacaron y por poco muere. Todo eso en el mismo año. Muere su esposo. Una de sus hijas, su esposo la asesina brutalmente y está en la libre comunidad porque era pudiente, se pudo escapar de la ley. Uno de sus hijos muere. Unos perros la atacan a ella, 4 perros, la atacaron y por poco la matan. Y aún así, doña Elsie es una mujer que sigue viviendo de una vida linda para Dios. Actualmente usted la ve cargando un tanque de oxígeno para arriba y para abajo por sus condiciones de salud. A pesar de todo esto, de todo lo que ha vivido doña Elsie a su edad y con todas las condiciones que tiene y todo lo que ha vivido en su vida, asiste los domingos a la iglesia, los miércoles va al estudio bíblico, los jueves va a la reunión de damas, los viernes está en la célula de su área. Y mucha gente que conoce a doña Elsie y escucha un poco, y lo que les estoy contando es el fragmento de un año de la historia de doña Elsie, porque doña Elsie ha vivido muchísimas tragedias a lo largo de sus 50 años como cristiana. Mucha gente cuando escucha la historia de doña Elsie dicen: wow,
¿qué cruz ha tenido que llevar doña Elsie en su vida? Sin embargo, los que conocemos a doña Elsie un poco más de cerca, sabemos que doña Elsie nunca se queja de lo que ha tenido que vivir, ni de lo que está viviendo. Siempre está alegre, siempre se está riendo, siempre está alabando a Dios y siempre está agradecida. Nunca sale una palabra de su boca de ingratitud o de malagradecimiento por lo que ha tenido que vivir en su vida. Sin embargo, a la misma vez, uno dice, ¿por qué alguien que ama a Dios ha tenido que vivir todas esas cosas? ¿Ha sido todo lo que ha tenido que vivir doña Elsie la cruz, su cruz? Sin embargo, es todo lo contrario. Doña Elsie es una persona alegre, agradecida, contenta siempre, porque doña Elsie ha entendido y entendió hace mucho tiempo lo que verdaderamente significa tomar la cruz y seguir a Cristo. Cuando uno entiende correctamente lo que implica tomar la cruz, uno puede vivir en medio de un mundo hostil, en un mundo difícil, pasar padecimientos, como mencionábamos anoche, vituperios por causa del Evangelio y poder mantener una actitud de gratitud, de alegría, de gozo, de adoración, a pesar del sufrimiento. Los versículos que leímos, mencionábamos anoche para refrescar la memoria nuestra, que son consecuencia de la introducción de Jesucristo, del evento de su muerte, donde Cristo está hablando que su misión al venir aquí a la tierra era venir, ser vituperado, ser crucificado y luego al tercer día resucitar de entre los muertos. Y que el llamamiento de Jesucristo, la invitación de Jesucristo a seguirle a Él, si alguno quiere venir en pos de mí, era una invitación similar, marcada en ese contexto. Todo aquel que quiere seguir a Cristo tiene que armarse de ese mismo pensamiento, de que tiene que estar dispuesto a que seguir a Cristo va a implicar o podría implicar que seamos vituperados mientras caminamos en este mundo, mientras vivimos nuestra vida cristiana en este mundo, y podría implicar llegar hasta la muerte. Y hablábamos acerca de la importancia de entender ese aspecto, porque si no entendemos ese aspecto, realmente se nos va a hacer muy difícil poder rendirnos al llamado de Cristo Jesús y a la invitación de Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque el evangelio que típicamente escuchamos a través de los medios de comunicación, la radio, el internet, la televisión, todo lo que tendemos a escuchar de acerca de venir a Cristo es: ven a Cristo para que tengas una mejor vida ahora, para que vivas bien, para que seas feliz, para que se te acaben los problemas, para que seas rico, para que tengas todo lo que tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando uno mira textos como el que estamos estudiando este fin de semana, este texto choca con lo que típicamente escuchamos por ahí, que es seguir a Cristo. Entonces es importante a la hora de nosotros tomar decisiones, decíamos anoche, que antes de usted decidir realmente si se rinde a Cristo Jesús, debe entender que la invitación de Cristo es a ser vituperado. Todo aquel que le sigue va a ser vituperado, puede ser vituperado como consecuencia de la fe en Él, y podríamos llegar hasta la muerte como consecuencia de seguirlo a Él. Para nosotros, en esta región del mundo, esto es extraño. Para los hermanos nuestros creyentes en Oriente Medio, en Arabia, en África, en China, en Corea, esto es muy normal, porque todos los días cientos de cristianos están muriendo por causa del evangelio de Cristo Jesús. Mientras usted y yo estamos aquí disfrutando este retiro y aprendiendo de lo que implica seguir a Cristo Jesús, en este mismo momento, en algún lugar del área oriente del mundo, alguien está muriendo, siendo vituperado, siendo golpeado y asesinado por causa de Cristo Jesús. Lo que para nosotros ahora es aprendizaje, para ellos ya es vida. Entonces usted y yo tenemos que empezar a amarnos desde este pensamiento, porque la Escritura nos muestra que a largo plazo, en el futuro, todos los creyentes, incluyendo nosotros, tendremos que padecer por causa del evangelio. Y la muerte podría ser una realidad para todos aquellos que decidimos seguir a Cristo
Jesús. Así que entender este elemento es muy importante a la hora de nosotros poder reflexionar en este texto bíblico. Los versículos 24 y 25, Cristo le da un poco más de claridad a lo que implica seguirle a Él. Si alguno quiere venir, dijo Él, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesucristo en los versículos 24 y 25 contrasta lo que hablábamos anoche acerca de qué era eso, ¿verdad? De negarnos, que era vivir o abandonar nuestra propia manera de vivir. Dice los versículos 24 y 25, lo voy a leer de la traducción Lenguaje Actual. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Fíjese lo que Cristo está diciendo. Si alguno piensa que su vida es más importante, lo que hablábamos anoche, más importante que seguirlo a Él, su vida se perderá para siempre. Pero el que quiera o prefiera seguirme y elija morir por mí, esté dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirle, ese se salvará. Entonces la Escritura nos muestra, ¿verdad?, de manera clara que nosotros los que queremos seguir a Cristo Jesús, la invitación de Cristo Jesús no implica solamente que neguemos nuestra antigua manera de vivir, que abandonemos nuestro estilo de vida anterior, sino que implica una acción también continua. Sigue diciendo el texto bíblico que debemos, además de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle. Tomar la cruz. Les decía hace un minuto que mucha gente pensaba, cuando escucha la historia de doña Elsie, que la cruz de doña Elsie ha sido todas las desgracias que ella ha vivido. Y mucha gente en el ámbito donde nosotros nos movemos piensa de la misma manera. Cuando ve que distintas desgracias y situaciones vienen sobre nuestra vida, lo dice: oye chico, ¿qué cruz te ha tenido a ti, te ha tocado? ¿Verdad? Porque asocian la cruz con el sufrimiento de Cristo Jesús, con las desgracias que vienen sobre nuestra vida, los vituperios, las enfermedades, las crisis familiares, todas las cosas que nos acontecen a nosotros en la vida. Sin embargo, ese no es el pensamiento que está planteando Cristo Jesús. Está hablando de una vida de entrega, de rendición completa a Él, donde usted y yo necesitamos aprender, si queremos seguirle a Él, que tomar la cruz va a implicar que usted tiene que poner sus prioridades en el orden correcto. Una de las cosas que vamos a notar en esta mañana es que típicamente cuando miremos algunos versículos adicionales que vamos a ver, a veces nuestras prioridades han sido torcidas. Y aunque, como decía mi hermano hace unos momentos, miramos, cantamos a Dios y muchísimas veces adoramos y decimos muchas cosas, las recitamos mecánicamente, a veces en la realidad en nuestro corazón no las estamos diciendo. A veces decimos, cantamos el corito ese, yo me rindo a Él, ¿verdad? Por ejemplo, y lo cantamos muy emocionados, muy emotivos, pero realmente yo me estoy rindiendo a Él. Porque muchas veces hacemos las cosas de manera mecánica, pero no internalizamos o analizamos lo que estamos diciendo, simplemente lo hacemos porque es parte de nuestra vida. Ahí mismo en el capítulo 9 de Lucas vamos a encontrar una historia donde Cristo presenta a 3 personas que decían que querían seguir a Jesús, estaban respondiendo a la invitación de Cristo Jesús, y vemos cómo Cristo planteó ante ellos el costo de seguirle a Él antes que ellos aceptaran el seguirle. Si busca ahí en Lucas capítulo 9, los versículos del 57 en adelante, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, que puede variar un poquito de la Reina Valera, porque plantea algunos términos de una manera un poquito más cómodos o entendibles para nosotros. Dice, Lucas 9:57, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otros, ven y sígueme.
El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero deja primero que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Vemos tres casos, tres personas invitadas por Jesús. Recuerde que Jesucristo hizo la invitación a la multitud, donde expresan su deseo de seguir a Jesucristo, pero Jesús no dice: ¡ay, qué bueno que me van a seguir! Jesucristo vuelve y reenfatiza a ellos, plantea delante de ellos cuál es el costo, cuáles son las implicaciones de seguirle a Él antes de que decida seguirle. Recuerde que Jesucristo no estaba detrás de multitudes. Jesucristo no estaba detrás de gente que le siguiera. Jesucristo estaba detrás de gente que realmente entendiera el costo de seguirle y que estuviera dispuesto a ser vituperado por Él y hasta morir por Él. Entonces esto es bien importante porque muchísimas veces aún los pastores cometemos el error que, queriendo que la gente se involucre en la vida de la iglesia, en vez de mantener el estándar de Dios, bajamos los estándares de Dios. Es decir, no importa, ven como quieran, no importa cómo esté tu vida, no, pero es que Cristo puso unos estándares. Y seguir a Cristo es algo serio. Realmente es algo que implica un compromiso bien serio, que no es ir a la iglesia los domingos fielmente, que no es que usted y yo pues de vez en cuando leamos la Biblia. Implica una vida de entrega, 24/7, 365 días al año. Donde en tu caminar, en la universidad, en la escuela, en el vecindario, en tu trabajo, tú vives con el pensamiento de que tú eres un discípulo de Cristo Jesús y estás reflejando en tu vida que tú eres verdaderamente un discípulo de Cristo Jesús y que por cuanto eres un discípulo de Cristo Jesús, mantienes los valores y los estándares de Dios en su lugar. Y obviamente el mantener tu vida bajo los estándares y los parámetros de Dios va a causar que los que no aman a Dios te vituperen. A veces los cristianos pensamos que ser cristiano es algo que está in y que ser cristiano implica que la gente me va a aceptar. Todo lo contrario. Cuando se origina la palabra cristiano en el libro de los Hechos, en la ciudad de Antioquía, no era un orgullo que te llamaran cristiano, era una palabra despectiva, era una burla. ¿Por qué? Porque ser cristiano desde el punto de vista bíblico implica ser seguidor del camino de Cristo, ser alguien distinto, ser alguien que ya no se parece al mundo, porque no pertenece a este mundo, pertenece al reino de Dios. Así que el vivir en los parámetros del reino va a implicar vituperio, va a implicar rechazo, va a implicar cambio de prioridades en nuestra vida. Y por eso Cristo a estos hombres que querían seguirle, antes que ellos decidieran seguirle, le dice: seguirme a mí implica unas prioridades. Varias cosas que tú tienes que tener claro antes de seguirme a mí. Entonces encontramos el primer caso, versículos 57 y 58, que Jesucristo, ¿verdad? Alguien se acerca y le dice: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Y Jesús le responde: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. En primer lugar, todo el que quiere seguir a Jesús tiene que entender que Jesús no te ofrece seguridad terrenal, sino la cruz. Jesucristo no te salva y te pide que le sigas para que tú vivas bien en la tierra, para que tú tengas una gran carrera, para que tú seas rico, para que tú tengas todo lo que necesitas aquí en este mundo que el mundo llama necesario para vivir. Una buena casa, un buen carro, un buen vecindario, un buen trabajo. Este hombre quería seguir a Jesús y Jesús le estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo no te ofrezco seguridad terrenal. La zorra
tienen sus cuevas, los pajaritos tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar mi cabeza. Cristo no está diciendo, no tengo un lugar donde descansar. Lo que le estaba queriendo enseñar es que si me quieres seguir a mí, tú tienes que entender que seguirme a mí no es una manera de tú obtener pan todos los días, como yo los alimenté hace un rato. No puedes venir a mí para tú tener beneficios materiales. Seguir a Cristo no es obtener seguridad terrenal, sino la cruz. Si hay algo que Cristo tenía claro con relación a su ministerio, era que Él había venido a morir en la cruz. Entonces, si usted y yo queremos realmente seguir a Cristo Jesús, tenemos que entender que el costo de tomar la cruz y seguirle cada día implica que yo no voy a tener en Cristo seguridad terrenal. ¿Por qué? Porque nuestro reino de los creyentes no es en esta tierra. Nuestro reino está en los cielos. Y mi tesoro, mi corazón tiene que ser amarrado al reino de los cielos. Entonces este pensamiento, tristemente, dentro de la vida de nosotros como cristianos, se nos hace muy difícil. ¿Por qué usted encuentra tanta gente que cae, por ejemplo, en depresión y crisis cuando vienen las situaciones económicas o de salud sobre su vida? Bueno, porque están amarrados a lo terrenal. Pierden su trabajo y se vuelven un etcétera. Empiezan a negar a Dios y a molestarse con Dios. Viene una enfermedad sobre su vida, posiblemente una enfermedad terminal, y en vez de alabar a Dios, empiezan a molestarse con Dios. Pero si Pablo dice que morir y estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí. Pero eso nos dice cuán amarrados estamos a lo terrenal. Entonces, si tú quieres seguir a Cristo Jesús, tú tienes que entender que tu corazón tiene que ser uno donde la cruz es tu prioridad. Hacer su voluntad es tu prioridad, no las cosas materiales, no lo terrenal. Lo que implica que si tú realmente le sigues a Él, tienes que estar dispuesto a preguntarle qué Él quiere con tu vida. Típicamente nuestros padres nos enseñan, nos motivan a estudiar, nos animan a que nos hagamos de una carrera. Pero en el 99.9% de los casos, por no decir el 100% de los casos, la mayoría de los padres nuestros siempre hacia lo que nos quieren que usted y yo estudiemos, todas son carreras que tienen mucha ganancia económica. Donde tú ves, tú no vas a pasar necesidad, sé médico, sé abogado, sé distintos tipos de carreras. Todas las carreras que nuestros padres típicamente nos animan a estudiar son carreras que tienen su tesoro, y no necesariamente porque lo hagan con esa intención, que su beneficio es económico, terrenal. Entonces usted si es creyente y no solo creyente, verdaderamente discípulo de Cristo Jesús, usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo estudie? Porque tú no tienes un plan para tu vida, Dios tiene un plan como creyente para tu vida y Él sabe cuál es la mejor carrera que tú debes estudiar para cumplir su propósito aquí en la tierra. Y posiblemente su propósito no necesariamente sea una carrera de gran adquisición económica o gran posición económica, pero vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces usted y yo tenemos que entender que seguir a Cristo implica no seguridad terrenal, sino la cruz, el negarme a mí. Si usted quiere seguir a Jesucristo, si usted quiere aceptar la bendición de seguir a Cristo Jesús y tomar la cruz cada día y seguirle, tienes que estar claro que Jesús no te va a ofrecer seguridad terrenal. De hecho, lo que profetiza la Escritura de los postreros días y del tiempo del fin, que quizá usted y yo estamos más cerca de lo que estaban nuestros antecesores, es un tiempo de gran crisis económica. Es un tiempo donde realmente los creyentes tendrán que depender de Dios para su provisión. Entonces, si su corazón es un corazón terrenal,
Si tu corazón está puesto en las cosas de este mundo, pues tristemente vas a sufrir. Y tú tienes que calcular el precio. Yo quiero seguir a Cristo. Bueno, yo tengo que estar claro de qué es lo que Cristo me ofrece. Dios marcó esto en mi corazón bien temprano en mis años de cristiano. Segundo, tercer año, Dios me mostró esto de una manera tan tremenda que cuando yo conozco a Nancy, mi esposa, antes de hacernos novios, yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy claro de que Dios me ha llamado a servirle, así que yo te voy a ofrecer a ti inestabilidad económica. Yo te voy a ofrecer a ti que podamos estar mudándonos de casa en casa y no tengas nunca tu propia casa. Yo te ofrezco a ti falta, no una provisión económica abundante, sino de dependencia de Dios. Cualquier pretendiente lo que haría sería corriendo, ¿verdad? ¿Qué? Me deja, dice, oh, espérate, que este no es el mío. ¿Qué? Padecer necesidad, no voy a tener casa, no voy a tener estabilidad. ¿What? No. Pero ella aceptó, porque ella había entendido lo mismo. Y no estamos diciendo que Dios no iba a cuidar de nosotros. No estaba diciendo que Dios no iba a ser fiel. Pero es que seguir a Cristo implica que nuestro corazón no puede estar amarrado a lo terrenal. De hecho, en los 21 años, casi 22 años que llevamos de casado, nunca, ni en los momentos más críticos de nuestra vida financiera, Dios nos faltó. Había momentos en el ministerio, y aquí pastores saben lo que es eso, que la alacena, ¿verdad?, la cocina, la nevera están vacías. Nada que comer. Hijos hambrientos y tú no tienes nada que comer. Y tú vas donde el Señor, Señor. Ahí está. Tú prometiste cuidar de nosotros. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirle. Y minutos más tarde llegará alguien a tu puerta, tocar y traerte una compra del supermercado o una ofrenda económica para la compra y Dios suplirá. Así, milagros de una manera increíble a lo largo de nuestro ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque decidimos seguirle a Él. Entonces, seguir a Cristo, si tú realmente quieres aceptar su invitación, tienes que entender que lo que Cristo te ofrece no tiene que ver nada con este mundo. Tiene que ver con el reino de Dios. Y que Él te va a dar el maná que tú necesitas, el alimento que tú necesitas, el vestido que tú necesitas, el techo que tú necesitas, pero no necesariamente es lo que tú soñaste o lo que tu corazón anhelaba. Pero como yo decidí seguirle, yo aprendo a estar contento con lo que tengo, porque Dios es fiel. Así que seguirle a Él, este hombre tenía que estar claro, si quería seguirle, usted y yo tenemos que estar claros, si queremos seguirle a Él, que Cristo no nos ofrece seguridad terrenal. Segundo elemento que vemos en esa porción con la segunda persona, versículo 59, dijo a otros, ven y sígueme. Y dice, el hombre aceptó, pero, siempre que usted encuentre un pero en la Biblia, eso es importante. Porque pero es una condición, es una objeción. Cuando usted está planteándole algo a alguien, pero pone pero, ¿verdad? Usted está poniendo una condición. Y este hombre dijo, yo acepto seguir a Jesús, pero, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar del reino de Dios. Segunda verdad de seguir a Cristo, tomar la cruz y seguirle, es que seguirlo a Él implica que tu prioridad no será tu familia, sino predicar el reino de Dios. Cuando uno lee ese texto bíblico, uno le choca porque dice, wow, pero qué duro Cristo. No permitió que este hombre fuera a enterrar a su padre. Muchísimos comentaristas bíblicos coinciden en este texto, aunque hay distintas variantes, en que realmente no era que el papá había muerto, sino que estaba ya bastante entrado en edad, y lo que este futuro discípulo le estaba diciendo a Cristo, déjame esperar
a que mi papá muera y lo entierre y entonces yo te sigo. Y obviamente Cristo entonces ante esa realidad lo confronta diciendo que no, deja que los muertos entierren a los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, pero tu tarea debe ser ir y predicar el reino de Dios. Lo que implica que cuando tú decides seguir a Cristo, lo número uno en tu corazón tiene que ser Él. No puede ser tu familia. Aún los que tenemos familia, esposos, ¿verdad? Esposa, hijos y todo eso, que amamos a nuestra familia y cuidamos de nuestra familia, tenemos que estar claros que la prioridad en nuestro corazón, aún los que tenemos familia, al seguir a Cristo Jesús es Él. El número uno en nuestra vida es Cristo Jesús. No puede ser mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hijos, sino Él. Y si tú vas a seguir a Cristo Jesús, tú tienes que entender que tu prioridad tiene que ser Dios y no puede ser tu familia. He encontrado en el ministerio muchísimas personas, ¿verdad?, que reciben el llamado de Dios, pero deciden posponer el seguir a Cristo Jesús por su familia. Si vamos a Lucas capítulo 14, un poquito más adelante, los versículos 26 al 27, Jesucristo hablando de este mismo principio. Yo siempre digo, Cristo era un experto ahuyentando a las multitudes. Dice Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es que estaba diciendo Cristo? ¿Que odiaras a tu familia? No. Es que seguirle a Él, tú tienes que estar claro que cuando tú decides seguir a Cristo, tu corazón tiene que estar claro que tu anhelo ahora va a ser hacer la voluntad de Dios. Vuelvo y retomo el ejemplo de ahorita que les decía de los padres que nos animan a estudiar carreras y todas tienen que ver con grandes sumas de dinero. Que tú seas rico. Cuando tú decides seguir a Cristo, si en tu relación con Cristo Jesús, Dios te muestra que tu propósito, tu plan, tu carrera, tu estudio debe ir en una dirección contraria a la que tus padres han trabajado, han animado y han invertido para que tú hagas o alcances, te vas a encontrar con un conflicto. O hago lo que mis padres me han estado diciendo, estudio lo que mis padres me han estado diciendo que estudie y han invertido para que yo estudie, o hago lo que Dios me está diciendo que yo haga. Entonces, cuando tú decides seguir a Cristo, tú tienes que entender que si tú vas a seguir a Cristo, tu prioridad tiene que ser Él, por encima de tu familia. Ahora, cuando tú le digas a tus papás, papi, yo sé que tú has trabajado, tú has querido, tú has soñado, me has animado que yo sea abogado o médico, pero Dios me está llamando al pastorado. Dios me está llamando a ser misionero. ¿Qué? Aún los padres cristianos, la mayoría de los padres cristianos no se pondrían contentos. ¡Tú estás loco! Entonces tú vas a te vas a confrontar con una decisión. O hago lo que Dios me está diciendo que haga, o agrado a mi familia. De eso es lo que Cristo está hablando aquí. El que quiere seguirlo a Él tiene que entender que su prioridad tiene que ser agradarlo a Él. Y agradarlo a Él no solamente vas a encontrar tropiezos con los no cristianos, sino que los primeros tropiezos los vas a encontrar en tu casa, con tu familia. Cuando yo vine a los caminos del Señor, el Señor me salvó.
a los 17 años de edad, como les decía, yo nunca bebí, fumé, usé droga, ese tipo de cosas por el ambiente donde me crié y los frenos que me pusieron en mi casa. No llegué a ese estilo de vida, pero me gustaban las fiestas, los bailes. Yo no había un party, una discoteca, un baile de marquesina, como decimos allá, que yo no me perdiera. Llegaba a las 12, 1, 2 de la mañana en fiestas y todo eso revoluce. Cuando el Señor me salva, mis papás nunca tuvieron problema con eso. Cuando el Señor me salva, que empiezo a congregarme, a participar de las reuniones de jóvenes y todo lo demás, llegaba a las 11 de la noche y papi me montaba un revolú, una pelea increíble. Llegaba a las 2 de la mañana de un baile, no me decía nada. Llegaba a las 11 de la noche de la iglesia y montaba una pelea. Seguir a Cristo implica que nuestros padres, y menos si no son cristianos, ¿verdad? O más si no son cristianos, no entiendan el cambio que Dios empieza a operar en nuestra vida. Mi papá no lo entendía. Todos los viernes, cuando llegaba a la reunión de jóvenes, era una discusión, me esperaba para pelear. Y montaron una discusión. Y en un momento dado tuve que decirle, papi, ven acá, pero con mucho respeto. Cuando yo llegaba de las fiestas y los bailes a las 2, 3 de la mañana, tú nunca me decías nada. Y ahora que yo estoy tratando de vivir una vida para Dios, tú estás peleando. De vivir una vida correcta, tú estás peleando. Y gracias al Señor, Él como que cayó en tiempo y por lo menos cesó esa etapa, ¿verdad?, de contienda en ese sentido. Pero es decir, usted seguir a Cristo va a implicar que no necesariamente tu familia va a entender hacia lo que Dios te va a llevar. La carrera que vas a estudiar, cuáles van a ser tus prioridades, el novio o la novia que vas a seleccionar, la manera que vas a vivir. No necesariamente. Entonces el conflicto primario de seguir a Cristo, ¿por qué Cristo pone la familia? Bueno, porque el ámbito principal donde tú y yo nos movemos como seres humanos es donde nuestra familia. Y nuestra familia puede ser, aun siendo cristianos muchas veces, sin ellos darse cuenta, están también influenciados por la mentalidad de este mundo y están influyendo, inculcando en nosotros esos elementos. Entonces, si tú vas a seguir a Cristo, tú tienes que entender que Cristo no te ofrece seguridad terrenal y tienes que entender también que tu prioridad tiene que cambiar. Ya tu prioridad no puede ser tu familia por más que la ames y la quieras. Tu prioridad tiene que ser su voluntad, lo que Él quiera para tu vida. Tercer ejemplo que pone Cristo Jesús de aquellos, ¿verdad?, o planteamiento para seguirlo a Él, versículo 61. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. En este caso, aunque Jesucristo menciona también nuevamente la familia, porque como dije, la familia es el nivel de influencia mayor que tú y yo tenemos, Jesucristo le está diciendo a este candidato a discípulo que si quiere seguirle a Él, su enfoque tiene que ser en su vida solo Cristo y nada más. Tu enfoque tiene que ser Cristo y lo que Cristo quiere para tu vida. Jesucristo pone el ejemplo del arado, dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué Cristo quería decir con esto? Bueno, porque el que araba la tierra para sembrarla no es como ahora tenemos maquinaria que hace ese trabajo. Usted tiene un tractor que tiene allá la pieza esa para arar y el tractor ara el terreno y ya está. En aquel tiempo había que hacerlo manual o con animales. Pero en el tiempo bíblico seguramente era más a mano, ¿verdad? Un buey quizás y la persona sosteniendo el arado. Y ese proceso para que el arado quedara en línea recta, el que araba tenía que mirar al horizonte y poner su mirada en un punto fijo. Y ese punto iba a ser la guía para que cuando él arara el terreno, esa línea en la tierra quedara recta. Pero si el que estaba arando
sacaba su mirada del punto en el horizonte que definía por dónde debía arar, ¿qué usted cree que iba a pasar? ¿Le ha pasado a usted que va en camino en una dirección, de momento miró para el lado y cuando miró para el frente, ¿qué pasó? Ahora, miren las implicaciones. Usted araba una sola vez. Si usted miró para atrás arando la tierra y la línea se desvió, todos los demás agricultores verían esa curva en ese arado cuando hasta la próxima cosecha. Sería la burla. Ese se despistó. Y mira cómo quedó esa línea, quedó toda zigzagueada, virada. Por eso el agricultor tenía que estar claro en su mente, mirar al horizonte y mantenerse fijo y no permitir ninguna distracción a su alrededor mientras estaba haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristo? Si tú quieres venir en pos de mí, tú tienes que hacer lo mismo. Tu enfoque, ¿quién tiene que ser? Él. Tu enfoque tiene que ser, ¿qué? Su voluntad. Tu enfoque tiene que ser, ¿qué? Su propósito. Pero mientras caminas en su propósito, vas a tener voces que van a tratar de desviarte, que van a tratar de llamar tu atención, que van a tratar de desviar tu corazón. Y si tú quieres seguirme a mí, está diciendo Cristo Jesús, tú tienes que estar claro que no puedes poner la mano en el arado y mirar atrás. Si tú decides seguirme a mí porque tú aceptas lo que yo ofrezco, tienes que mantener tu mente, tu corazón, tus emociones enfocados todo el tiempo en mi voluntad. Y que aunque escuches voces que van a tratar de distraerte, tú estás claro de que tu deseo y tu voluntad es solamente que agradarme a mí. Así que entonces, si vamos a seguir a Cristo Jesús, tenemos que calcular el costo. Tenemos que medir que Cristo no me ofrece seguridad terrenal, sino la cruz. Que Cristo no implica, ¿verdad? Quiere que mis prioridades estén en el orden correcto, que mi prioridad no sea mi familia, sino que sea Él. Y tercero, que mi enfoque sea Él y nada más. Aunque haya otras cosas a mi alrededor tratando de desviarme, yo pueda mantenerme fijo en la cruz, en su voluntad. Por eso es que esto es algo continuo, tiene que estar en nuestra mente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es algo de todos los días. Tienes que tomar la cruz ¿cuándo? Cada día. Y seguirme en el original es presente activo, lo que implica continúe siguiéndome. Es decir, que todos los días tú tendrás varias veces en el día que tomar lo que implica seguirle a Él, porque van a haber un sinnúmero de eventos, factores a tu alrededor que van a tratar de desviarte de su propósito, que van a tratar de desviarte de su llamado, que van a tratar de desviarte para que tú dejes de ser un discípulo de Cristo Jesús y constantemente tú tendrás que reflexionar e internalizar en tu corazón, yo soy un discípulo de Cristo Jesús, debo abandonar mi manera de vivir, debo tomar la cruz, debo seguirle, mi enfoque, mi prioridad, mi deseo tiene que ser agradarlo a Él. Y lo tendrás que tomar en tu familia, lo tendrás que tomar en la escuela, lo tendrás que tomar en la universidad, tendrás que tomar decisiones en tu trabajo y ¿sabes qué? También dentro de la iglesia. Porque cuando tú decides seguir a Cristo Jesús y empiezas a ser transformado por el poder de Dios, muchos dentro de la iglesia que hoy son tus amigos no lo entienden. Y empiezan a burlarse de ti, ay mira, el más espiritual. Oye, fuiste a ese retiro y te metiste con Cristo y ahora tú no quieres hacer lo que nosotros hacíamos antes. No quieres compartir con nosotros, ahora tú eres el más santo. Entonces usted tiene que estar claro. Si usted decide seguir a Cristo Jesús, es algo de todos los días. Es armarme del pensamiento de la cruz, de que yo voy a ser vituperado por Él y tengo que sufrir por la causa de Él. Tengo que entender que la gente no va a aplaudir el que yo decida ser discípulo de Cristo Jesús. Los únicos que celebran eso somos los que somos del reino de Dios y en los cielos.
Pero el mundo no va a aplaudir que tú seas un discípulo de Cristo Jesús. Satanás no va a celebrar que tú decidas ser un discípulo de Cristo Jesús. La gente que no conoce a Dios no va a celebrar que tú decidas ser un discípulo de Cristo Jesús. Pero tú tienes que decidir si vas a ser un discípulo de Cristo Jesús. Y Cristo está diciendo, antes que decida ser un discípulo mío, calcula el costo. Porque hay un precio que pagar. Hay que tomar la cruz cada día y seguirme, mantenerte enfocado en Él. Si tú deseas rendirte, tú tienes que calcular el precio de lo que implica rendirse. Te dije anoche que rendirse es someterse voluntariamente a otra persona, en este contexto a Cristo. Voluntariamente a Cristo te sometes porque lo amas y admiras lo que ha hecho por ti. Si tú amas y valoras lo que Cristo ha hecho por tu vida, entonces tú calculas el costo y dices, aunque el costo es duro, aunque es difícil lo que Cristo demanda, Él se dio por amor a mí. Él fue vituperado por amor a mí. Él fue golpeado por amor a mí. Él recibió puños por amor a mí. Él recibió escupidas en la cara por amor a mí. Él recibió corona de espinas por amor a mí. Él recibió todo tipo de latigazos, rasgajada su carne por amor a mí. Él sufrió cargar la cruz por amor a mí. Él sufrió los clavos en la cruz por amor a mí. Él se desangró en la cruz por amor a mí. Así que por amor a Él, por admiración a Él, yo voluntariamente me rindo a Él. Cuando usted ama y admira a Cristo, usted decide someterse voluntariamente a Él. Me someto al plan de Dios para mi vida. Le digo, Señor, yo quizás he estado mucho tiempo jugando a ser cristiano, pero no había entendido lo que implica ser un discípulo. Rendirme completamente a tu voluntad y a tu señorío. Someterme a tu voluntad. Negarme a mi manera de vivir. Tomar la cruz cada día y seguirte. Así que en esta mañana usted tiene que nuevamente tomar decisiones. Si usted desea seguir a Cristo Jesús. Si usted decide o quiere rendirse a Cristo Jesús, Cristo ha planteado en su palabra cuáles son las condiciones. Y quiero mencionar unas preguntas que te van a ayudar a reflexionar en lo que hemos hablado antes de que puedas responder a la invitación de Dios. Estoy listo para tomar su cruz. Y hágase estas preguntas. Número 1. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder a alguno de mis amigos más cercanos? ¿Quién de los que hoy se llaman mis amigos dejarían de ser mis amigos si yo hago lo que Dios me está diciendo hoy que yo haga? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa que tu familia no lo entienda? Que quizás tu familia se aleje de ti. Que no lo apruebe, que quizás se moleste contigo porque estás decidiendo una ruta que no es la que ellos anhelaron y soñaron para ti, pero es la que Dios quiere para ti. Si quieres seguir a Cristo, ¿estás dispuesto a padecer por eso?
¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa la pérdida de tu reputación? Es decir, ser vituperado, que la gente se burle de ti en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario. Se rían de ti porque ahora tú decidiste ser un discípulo de Cristo Jesús. Porque ya no vas a hacer las cosas que hacías llamándote cristiano, sino que ahora tu deseo va a ser agradarlo a Él. Vivir en pureza sexual, vivir en pureza, en integridad, en amor a Dios profundamente. ¿Estás dispuesto a perder tu reputación, ser vituperado por seguirle a Él? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa que tengas que perder tu trabajo? Porque en tu trabajo te están pidiendo hacer cosas que a Dios no le agradan. Y como tú quieres agradarle a Él, vas a tener que decirle al jefe: no puedo hacer lo que usted me está pidiendo porque yo amo a Cristo, yo lo amo a Él, y lo que usted me está pidiendo va en contra de su naturaleza y carácter. Y que le digan a usted: bueno, si no lo haces, te tienes que ir. ¿Estás dispuesto a eso? Y más aún, ¿estarías dispuesto a seguir a Jesús si eso significara aún perder tu propia vida? Seguir a Jesús es para valientes. Seguir a Jesús es un asunto serio. Es decidir morir a ti y que Él viva su vida a través de ti. Pablo lo resumió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que seguir a Cristo es algo serio, pero que tiene repercusiones eternas. Y usted en esta mañana tiene que decidir qué va a hacer. Anoche hablamos de abandonar nuestra manera de vivir. Hoy Cristo nos muestra a través de su palabra lo que tiene que ser las prioridades, el costo. Porque una vez tú eres salvo, entonces tienes que calcular cuál es el costo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Estás dispuesta a, como decimos en Puerto Rico, meter mano? ¿Realmente decirle a Cristo: Señor, aquí estoy? Quiero hacer tu voluntad. Quiero cumplir tu plan y propósito para mí en este mundo. Aún calculando el costo de lo que implicaría sobre mi vida. El costo de cada uno de nosotros es distinto, porque estamos en situaciones distintas, pero hay un costo que pagar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Rendido significa someterme voluntariamente a Cristo porque lo amo y lo admiro. Y esa es una decisión que usted tiene que tomar hoy. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a dar, como decía el último cántico, tu corazón? Y quizás cuando usted escucha eso, el corazón, lo que típicamente pensamos del corazón es la válvula que tenemos en el pecho que bombea sangre y nos hace tucú, tucú. Y que cuando estamos enamorados hace tucú, 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 tucú. ¿Verdad? Pero eso no es lo que la Biblia llama el corazón. El corazón es tu ser, quien tú eres. ¿Estás dispuesto a entregar quien tú eres por amor a Cristo? Es una decisión que usted tiene que tomar. Cierre sus ojitos ahí, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella es viva. Porque ella impacta tremendamente el corazón. Y ha sido, Señor, tomada por tu Espíritu y depositada en cada corazón. Así que, Padre, para lo que ha sido enviada, suplicamos que dé fruto en cada corazón.
de tal manera que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que la vida de aquellos que respondan a tu palabra, Dios, pueda ser hoy impactada y empezada a cambiar. No podemos obligar, Señor, dijimos, ni este servidor ni nadie aquí, a una persona a rendirse. Cada uno tiene que calcular el costo. Los 3 ejemplos que mostraste en la Escritura no estuvieron dispuestos a obedecer, no estuvieron dispuestos a aceptar el costo. Hoy hay personas aquí que han recibido la misma palabra, el mismo desafío, y tendrán que calcular el costo que implica para ellos, y en base al costo tomar una decisión. Ilumina sus corazones, Espíritu Santo. Revélate, muéstrate, Dios. Y si ellos hoy entienden que te quieren amar y admirar profundamente, que voluntariamente rindan sus corazones a ti. Asimismo, con sus ojitos cerrados, su rostro inclinado, siempre tengo que preguntar si habrá alguien entre nosotros que todavía no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, que todavía usted no es salvo. Aunque hoy lo que hablamos es para alguien que ya es discípulo, si todavía usted no ha abrazado a Cristo Jesús, si todavía usted no se ha abandonado su propia manera de vivir y le ha entregado el corazón a Cristo y has pedido a Cristo que perdone tus pecados, no puedes ser un discípulo de Cristo Jesús. Tienes que empezar por ahí. Tienes que rendir el corazón. Y yo quiero preguntar, antes de hacer un llamado a los que somos cristianos, si habrá alguien entre nosotros que todavía no le ha entregado el corazón a Cristo Jesús. Y hoy el Espíritu Santo, como Él es el que obra en el corazón, te ha hablado a ti, te ha dicho, ¿sabes qué? Ese es el plan que yo tengo para ti, pero tú tienes que empezar entregándome el corazón.